¿Ya conoces la nueva publicación del Centro Olof Palme México? Te invitamos a conocer 80 años de la ONU. ¿Qué debe cambiar? Coordinado y coautorado por María Cristina Rosas. Y prologado por Francisco Rojas Aravena. En este encontrarás las reflexiones de Marta Bárcena Coquí, Ifigenia Argueta, Alejandro Martínez Serrano, Juan Pablo Prado, Javier Zuraski, José Julio Fernández Rodríguez, Jorge Alfonso Monjarás, Daniel Añorbe, Mónica Ramos, Jakes de Jesús Quirós Mendiola, Manuel Villegas Mendoza, Jacobo Silva Parada, Marco Vinicio Gallardo, María Antonieta Jaquez Guacuja, Sergio de Ávila Ruiz, Carlos Uscanga, Virginia Valdivia, Juan Carlos Mendoza, Abdiel Hernández Mendoza, Gustavo Mauricio Bastien Olvera, Quetzalín Becerril Garduño, Citlali Ayala y Juan Guillermo Mendoza Bazán. Además hallarás análisis sobre las necesarias reformas que requieren Naciones Unidas, las aspiraciones de algunos países para acceder como miembros permanentes al Consejo de Seguridad, el rol de Rusia, Estados Unidos y China en Naciones Unidas, el abordaje del desarme, la inteligencia artificial, los servicios de inteligencia, la cooperación internacional y las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales y páginas web. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a este webinar titulado 19 de septiembre, 40 años después, que hemos aprendido, en el que queremos analizar lecciones de los sucesos de hace 40 años, avances, logros que hemos tenido en 4 décadas alrededor de la gestión integral de riesgos de desastre, pero también es importante analizar lo que son las áreas de oportunidad, como se les dice ahora, los temas pendientes, los aspectos que todavía debemos de seguir trabajando para poder anticiparnos a fenómenos naturales devastadores, a errores generados por la mano del hombre y otra serie de eventos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que también está considerada como una situación de alto riesgo que vivimos en todo el mundo y que también dio pie a un seminario que en su momento desarrollamos. Me da muchísimo gusto recibir en este espacio a 4 de los más connotados expertos en el tema que nos convoca, a Laura Gursa Haidar, a Juan Manuel Espinosa Aranda, a Enrique Guevara Ortiz y a Juan Pablo Ofarril Duque. Les agradezco su tiempo, su disposición para estar esta tarde con nosotros y me voy a permitir presentar una breve semblanza de nuestros participantes, agradeciéndoles nuevamente su presencia. Comienzo con Laura Gursa. Ella es originaria de Torreón, Coahuila, egresada de la Universidad Iberoamericana, plantel Laguna, en la que obtuvo el título de licenciada en Derecho. Ha realizado estudios de especialización en ciencias penales en la UNAM, especialidad en seguridad nacional en el INAP, diplomado en Derecho Penal en la Universidad Iberoamericana, plantel Laguna, inteligencia para la seguridad nacional en la ESICEN, del antiguo CISEN, bueno, ahora el Centro Nacional de Inteligencia. Su trayectoria profesional incluye haber sido funcionaria en la Secretaría de Gobernación como Coordinadora General de Protección Civil y Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Protección Civil. En la Presidencia de la República fue Directora General de Atención a Organizaciones Sociales y Compromisos Presidenciales. Ha sido funcionaria en diversas dependencias gubernamentales como la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, y también abogada postulante en las áreas de Derecho Civil Corporativo, Mercantil, Penal, Familiar y Juicio de Amparo. Tuvo el cargo de coordinadora del diseño para la reorganización y automatización de la Procuraduría del Estado de Coahuila.
Ha fungido como secretaria particular en la segunda visitaduría general en el órgano interno de control de la CNDH y ha sido también, eh, ha fungido también en la segunda visitaduría general como coordinadora general de brigadas, como responsable del procedimiento de amigable conciliación y seguimiento en la lucha contra la impunidad. También fungió como asesora del segundo visitador general. Ella es participante recurrente en nuestros seminarios, ha participado en múltiples foros, tanto académicos como institucionales, representando al país, también en foros internacionales. Ella fue directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente está adscrita a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua. Enrique Guevara Ortiz es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, titulado con mención honorífica por el desarrollo de un sistema para el registro de temblores fuertes. Está especializado en protección civil, sistemas de alerta temprana y gestión integral del riesgo de desastres, con formación en México y en el extranjero. Cuenta con 35 años de trayectoria en prevención de desastres, gestión de riesgos y desarrollo en políticas públicas. Ha sido 2 veces director general del CENAPRED, asesor de la Comisión de Protección Civil en la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados y director de IDEAR, Asociación Civil. Ha colaborado en proyectos con organismos como Gestión de Riesgos de Naciones Unidas, GIS, la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, la CEPAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es miembro honorario del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, ponente en foros nacionales e internacionales y docente en cursos, diplomados y programas de posgrado sobre protección civil y gestión integral de riesgos de desastre. Paso ahora a hablarles del ingeniero Juan Manuel Espinosa. Es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el trabajo de tesis, diseño y construcción de los circuitos electrónicos para una red de telemetría sísmica, proyecto que auspició la UNESCO en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Él fue docente en la Facultad de Ingeniería e investigador de la UNAM hasta 1980. Desde ese año colaboró en la Comisión Federal de Electricidad durante 6 años en proyectos diversos de la Dirección de Construcción. A finales del 85, después del desastre sísmico de septiembre, fue invitado por la Fundación Javier Barros Sierra para organizar la creación del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, que les recomiendo ingresen a la página respectiva, con el objetivo de aportar datos acelerométricos como material básico para investigar y mejorar sistemáticamente la eficiencia del reglamento de construcción de obras civiles y para desarrollar tecnología aplicada a la instrumentación sísmica con el fin de mitigar la vulnerabilidad ante la amenaza sísmica latente. Él ha sido el director general del CIRES desde su fundación en 1986. Un año después, de acuerdo con la propuesta de especialistas en ingeniería estructural, el CIRES inició el desarrollo y evolución de la red acelerográfica de la Ciudad de México, la RAC-M, gracias al patrocinio del gobierno de la Ciudad de México, infraestructura que en enero de 86 se recomendó ante el CONACYT para captar datos de efectos sísmicos y poder investigar cómo mitigar la vulnerabilidad sísmica de los pobladores en la zona urbana del Valle de México. Bajo el liderazgo del ingeniero Espinosa se implementó el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México entre el 89 y el 93, reconocido como el sistema de alerta sísmica pionero para proteger a las personas del peligro sísmico. Después de este logro, entre el 2000 y el 2003, el CIRES desarrolló el sistema de alerta sísmica de Oaxaca, el SASO. Actualmente, gracias a la iniciativa de las autoridades de ese estado, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y con la participación de la Secretaría de Gobernación desde el 2012, México dispone del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, SASMEX. Y bueno, tiene una vastísima experiencia en esta materia. Y finalmente quiero presentarles a Juan Pablo O'Farrill Duque, que trabaja como asesor de respuesta a desastres
para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la OCHA, que se encuentra en México. Juan Pablo O'Farrill se graduó como psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado en Francia en Historia de las Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, ha participado como conferencista de maestrías en México y Europa, ha facilitado módulos de formación en la Academia para Cascos Azules de México, SECOPAM, y es candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil de nuestro país. En Naciones Unidas, Juan Pablo O'Farrill ha trabajado para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental de los desastres, siendo ahora miembro activo del equipo de las Naciones Unidas para la coordinación y evaluación de necesidades en caso de desastres, la UNDAC, por sus siglas en inglés. Juan Pablo Farril se moviliza rápidamente para la respuesta a desastres en América Latina y otras regiones del mundo para apoyar en la coordinación de la movilización humanitaria internacional en caso de emergencias, desastres y o conflictos y crisis. Como pueden ver, tenemos una pléyade de expertos y, bueno, le quiero comentar al amable público que nos está sintonizando a través de Facebook Live y a quienes están también en Zoom, que pueden formular preguntas para nuestros expositores. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para presentar sus reflexiones sobre estos avances que hemos tenido a 40 años del gran sismo de 1985, las áreas pendientes, las tareas que debemos desarrollar para contar con una mejor gestión integral de riesgos de desastre. Y sin más, le voy a pedir a Laura Gursa, dándole la bienvenida, agradeciéndole que esté nuevamente por acá, pedirle que haga uso de la palabra. Buenas tardes y adelante, Laura. Muchísimas gracias, doctora. No sé si me escucho bien, ¿sí? Muchísimas gracias, antes que nada, doctora Rosas, por la oportunidad que nos brinda siempre a través de la Fundación para reunirnos, para tener este tipo de diálogos y reflexiones que siempre son muy enriquecedoras. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de presidium, lo diría, de mesa, ¿no? Y bueno, sin más, yo empezaría con mi reflexión diciendo que desde siempre el ser humano ha tenido que adaptarse a un medio ambiente en el que vive, buscando los recursos necesarios para sobrevivir, y así nace de hecho la cultura de las personas, ¿no? El cómo vestimos, el cómo comemos, las fiestas que celebramos, etcétera, siempre tienen que ver con el sistema de producción primario, es decir, con lo que el clima y el suelo le permite a la gente producir para comer básicamente, ¿no? Pero también determina cómo vivimos, en dónde vivimos y de qué forma vamos a construir nuestra protección básica, la de las viviendas y los sitios donde hemos de participar con nuestra cultura, con los sistemas de producción, el ejercicio de nuestras religiones, etcétera, ¿no? Desde el cuadro más básico. Así que desde sus inicios, pues el ser humano siempre ha enfrentado riesgos que surgen de estas propias necesidades y que requieren que esté de manera constante adaptándose a los cambios. Y sin embargo, seguimos sin aprender, a pesar de que es un proceso histórico desde que existe la humanidad, ¿no? Seguimos sin aprender sobre cómo obtener esos recursos, logrando un verdadero equilibrio entre la dinámica del ecosistema en el que habitamos y de la propia comunidad a la que pertenecemos. Es decir, seguimos perdiendo vidas, alterando y dañando ecosistemas, que son los que nos proveen, para los que no tienen mucha claridad, son los que nos proveen el suelo, el agua, el aire, agotan nuestros recursos naturales y, pues bueno, produce que perdamos nuestra infraestructura, los servicios que nos hacen más fácil siempre la vida frente a los desastres. Todo eso lo perdemos frente a los desastres. Y obviamente México ni sus múltiples comunidades son excepción de esta situación que impera en el planeta todo, ¿no? En México, fue hasta 1965 que surgió el primer plan de respuesta, que fue el plan DN3E, del ejército, como un plan de auxilio a la población. Y, ¿sí me estoy escuchando? Sí, perfecto. Y
Y tras varios desastres, como fueron, por ejemplo, los sismos de 1957 o las inundaciones que provocó el huracán Inés en el noroeste del país y que justamente estrenó el plan de N3 en 1966, y la erupción del volcán Chichonal en el 82, las explosiones de San Juanico en el 85, en fin, digo, perdón, en el 84, y finalmente pues, los sismos que hoy nos convoca en el aniversario 19 y 20 de septiembre de 1985 y que trajeron pues pérdidas enormes al territorio, más de 13,000 edificios dañados, 500 colapsados, así redonditos, ¿no? 6,000 muertos, aunque se habla que fueron muchísimos más, ¿no? Y todo esto fue lo que provocó que se hiciera un acopio de especialistas que con todo lo disponible, digamos, en ese momento por la ciencia y por la experiencia, se dieron cita para participar en lo que fueran 6 comités y 9 subcomités, más una secretaría técnica, en la construcción de lo que era la Comisión Nacional de Reconstrucción en 1985 y que produjo las bases para el establecimiento del SINAPROC en 1986. ¿Y por qué quiero traer a colación todo este precedente? Bueno, pues porque miren, cuando yo consulté por primera vez las bases del establecimiento del SINAPROC, cuando las vuelvo a leer, de verdad me sorprende muchísimo la gran capacidad que tuvieron para construir y para concebir un sistema nacional de protección civil en un marco teórico al que aspirábamos, por supuesto, construir en la vida de nuestro país, pero que en el detalle, de verdad, es un documento impresionante. Pero nos quedamos en el marco teórico desde 1986 hasta el año 2000, en el que surge por primera vez la Ley General de Protección Civil. Y por supuesto que la ley contenía un marco jurídico mucho más amplio, pero nunca a la talla de las bases de la coordinación del SINAPROC. Pero al menos ya era ley, ya era una ley general, ya era obligatoria, mandatada, dicho sea de paso, por un tímido contenido constitucional que aún sigue vigente, valga insistir, ¿no? Que establece solamente la atribución del Poder Legislativo para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre los 3 órdenes de gobierno en materia de protección civil. Y valga decir entonces, ¿qué entendemos por protección civil? La ley del año 2000 la definió como un conjunto de disposiciones, medidas, acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación. Eran las 3 etapas que preveía en ese momento, y bueno, para la recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. Es decir, aunque hablaba de prevención, ¿no? Siempre se quedó corta la definición en la ley del año 2000 con respecto a lo que necesitábamos hacer para enfrentar los escenarios de desastre. Fue para el año 2012 que logramos con la nueva ley en la que se define la protección civil como una acción solidaria y participativa que en consideración a los riesgos, es decir, la ley ya habla de los riesgos específicamente, prevé la coordinación y la concreción de los 3 sectores, es decir, involucra y reconoce que está el sector público, el privado y el social inmersos en la necesidad de administrar estas emergencias y desastres y de intervenir en su reducción, por supuesto, con el fin de crear disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos, recursos sociales. La ley establece toda clase de instrumentos, privilegiando la gestión de riesgos y la continuidad de operaciones, así lo define la ley, para aplicar medidas que salvaguarden y entonces pone todos los bienes jurídicos a tutelar por la ley. La vida, la integridad y la salud de la población, sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Y así es como nace la gestión integral de riesgos de desastres en nuestro marco jurídico nacional, de modo que podemos entender que esta política es apenas una incipiente política de 13 años de edad, ¿no? No tiene más tiempo en términos de una política nacional establecida, aunque la aspiración lo fuera desde la construcción de las bases, digamos, de establecimiento del sistema. No debemos olvidar además que en el 2012 surge también la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es la reforma más importante que existe, y que por supuesto eso nos obliga a profundizar mucho más y a darle más importancia, digamos, a este nuevo enfoque también en la gestión de los riesgos en todas sus etapas y en la propia protección civil,
pues para llevarlas, en mi opinión, hacia la construcción de lo que yo llamaría la seguridad humana. Y esa es la aspiración más grande que tenemos, esa es la razón por la que desde el 2012 buscamos la declaración de instancia de seguridad nacional a la protección civil y para poder incidir en la agenda del país, en la agenda de riesgos del país, ¿no? Desde una perspectiva de seguridad humana que nos permitiera realmente llevar la reducción de los riesgos de desastres. Dejar de ser eso que desde las bases del sistema se entendía como reducir, prevenir desastres, ¿no? Hablando de la prevención, para llevarlo a una gestión integral de riesgos que nos permita deconstruir esos riesgos, ¿no? Y brindarle una mayor seguridad al progreso, al desarrollo, a la sostenibilidad y por supuesto al respeto de los derechos humanos que nuestra Carta Magna reconoce, ¿no? Y que pues como autoridades debemos todos garantizar siempre, ¿no? Es cuanto. Gracias, gracias. Ok, muchas gracias a Laura Gursa por esta nutrida presentación con información muy puntual respecto a cómo nace el SINAPROC y bueno, eventos desastres y fenómenos naturales previos a lo que ocurrió en el 85. Ella también nos explica, nos introduce el concepto de protección civil, de la gestión internacional de riesgos, gestión integral, perdón, de riesgos de desastre, que tiene 13 años. Vaya, sí, sí nos falta avanzar bastante más en esto. El tema de la seguridad humana, que es toral porque, como recordamos, seguridad humana pone en el centro de las preocupaciones a las personas. Entonces, velar por su bienestar, evitar que diversos flagelos impacten negativamente en las sociedades, en las personas, es algo fundamental. Y en este sentido, el tema que nos convoca el día de hoy se inscribe naturalmente en la agenda de seguridad humana. Importante también considerar a Protección Civil como una instancia de seguridad nacional, considerando todas las experiencias que históricamente hemos acumulado y también, por supuesto, están todos los temas de resiliencia y de prevención y demás que se estarán analizando también por parte de los expositores que continuarán. Le recuerdo a nuestros participantes, asistentes aquí en Zoom y también a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live que pueden presentar sus preguntas a nuestros panelistas. Y a quienes lo hagan en Facebook Live lo estaré trayendo aquí al chat de Zoom. Cometí un error también, una omisión imperdonable. No le agradecí a Ané Hernández su trabajo para hacer posible este panel. Ané, mil gracias como siempre. Siempre hemos contado con el apoyo de Ané para poder llevar adelante estas reflexiones tan valiosas para la comunidad. Y bueno, dicho esto, le voy a pedir al ingeniero Enrique Guevara, director del CENAPRED, que haga uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctora Rosas. Agradezco mucho la invitación a Anne y pues qué gusto compartir este foro pues con especialistas de muchos años, con Laura, con Juan Pablo, con el ingeniero Juan Manuel Espinosa. Es un gusto para mí participar el día de hoy. Preparé una diapositiva y también ya eché a andar mi cronómetro para ajustarme a los 10 minutos que nos pidieron en esta primer intervención. Entonces, pues me voy a apoyar en esta presentación. Ahorita la pongo en modo completo. Muy bien, entonces pues voy a hablar un poco sobre los avances de la gestión del riesgo sísmico a 40 años de que ocurrieron los trágicos acontecimientos de 1985. Ya comentó algo Laura Gursas al respecto, un sismo que consideramos y es un antes y un después en la historia de México que dejó una huella imborrable en la memoria nacional, ¿no? De hecho, cada año, el 19 de septiembre,
se conmemora la ocurrencia de estos sismos. Ya lo mencionaban también, tuvo un impacto económico muy alto, social y humano. Cerca de 500 edificios colapsaron, muchas familias perdieron todo y las cifras oficiales ya se mencionó, 6.000 muertes, ¿no? Esto evidenció lo vulnerable que éramos ante la presencia de fenómenos de gran magnitud como el sismo del 85. Pero algo que también mostró este evento fue la solidaridad y la organización social de la población. Creo que eso fue algo muy importante y que seguimos recordándolo. ¿Y por qué es importante seguir insistiendo y que cada año se hablen de los sismos? Aquí brevemente, porque una tercera parte de la población vive en una zona de alto riesgo sísmico. En los últimos 300 años han ocurrido aproximadamente 10 grandes sismos de magnitudes entre 8 y 8.6. Entonces vivimos en una sísmica, va a seguir temblando, no solo el 19 de septiembre. Los efectos impactan de manera más desmedida a los que menos tienen, a los más vulnerables. Entonces, pues es importante avanzar en medidas preventivas de preparación, de inversión, de aseguramiento. El daño económico ha sido enorme, más de 137.000 millones de pesos por daños y pérdidas de 1999 al 2022 en el tema de sismos. Y algo también muy importante, como un área de oportunidad, usted lo mencionaba, doctora, de acuerdo a la evaluación que hace el CENAPRED de cómo hemos ido avanzando en la política pública, en la parte de reconstrucción es donde tenemos muchas áreas de oportunidad. Eh, Voy a mencionar ya brevemente, ya lo mencionó la licenciada Gursa, surge el Sistema Nacional de Protección Civil, pero también surge el CENAPRED. Una de las recomendaciones que se hizo en el Comité Nacional de Reconstrucción era la creación de un centro de investigación dedicado a mejorar el conocimiento específicamente del riesgo sísmico, se mencionaba inicialmente. Afortunadamente después se amplió para considerar otros fenómenos y surge así el CENAPRED con el apoyo académico de la UNAM, muchos de los investigadores que llegaron al CENAPRED, yo mismo vengo de la UNAM, y con el apoyo de la cooperación internacional del gobierno de Japón y el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación, pues surge también el Sistema Nacional de Protección Civil. Algo importante y que ahora se remarca en el marco de Sendai. El Estado asume la responsabilidad de coordinar los esfuerzos para la protección integral de la población, ¿no? Así surge el Sistema Nacional de Protección Civil como una responsabilidad del Estado. Algunas de los avances que tenemos, le puse aquí acciones transformadoras, se ha ido consolidando el SINAPROC. Hemos ido avanzando a lo largo de los años. Áreas de oportunidad, seguro que sí, hay muchas, pero también es importante reconocer que ha habido avances. Otro aspecto muy importante, el tema que es una de las mejores formas para prevenir avances en los reglamentos de construcción. Se evidenció con los sismos del 85 que era necesario mejorar la seguridad estructural y eso ha sido un avance muy importante. Se actualizó el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, se emitieron normas técnicas complementarias y se han venido actualizando. Y esto, muchas veces la prevención no se ve porque son los desastres que no ocurren. Si con otros grandes sismos que hemos tenido no se hubiera modificado el reglamento de construcción, los daños y los colapsos hubieran sido mayores. Es cierto que todavía hay edificios que se han caído, pues a lo mejor en muchas ocasiones por malas prácticas, que es otra de las áreas de oportunidad que tenemos para erradicar ese tipo de malas prácticas. Surge años después el proyecto de la Red Sísmica Mexicana. Actualmente tenemos un monitoreo más completo del país. Es un proyecto que inclusive inició en el 2012, pero todavía se ha ido renovando. Ahorita está en ejecución un proyecto para seguir complementando el monitoreo sísmico a nivel del país.
Del tema de la alerta sísmica nos va a hablar el ingeniero Juan Manuel Espinosa, pero es algo que ha ido avanzando. Ahora ya también buscando nuevos mecanismos de difusión de la alerta sísmica, como se probó el día 19 de septiembre a través de la telefonía celular, y deben de ser múltiples medios, no solo uno. No podemos basarnos solamente en un medio, sino deben de ser múltiples medios. Y algo relacionado también con el tema de sismos, pues fue la creación del sistema de alerta de tsunamis en 2012. Estaba la licenciada Laura Gursa cuando se crea el CINAT y el Centro de Alerta de Tsunamis a cargo de la Secretaría de Marina. Y algo también que es esta estrategia de gestión del riesgo sísmico es una actividad permanente dentro del CENAPRED. Siempre estamos promoviendo diferentes acciones relacionadas con la gestión del riesgo sísmico, entre otros aspectos. Un aprendizaje que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años es el estar realmente conscientes que los desastres no son naturales. Es fenómeno el natural, pero el riesgo es la materialización del riesgo construido socialmente, ¿no? Hay causas de fondo que tiene que ver mucho con condiciones sociales, condiciones económicas, y que amplifican estas vulnerabilidades: la pobreza, la marginación, la falta de planeación urbana, las construcciones inadecuadas. Todo esto es lo que genera las condiciones de fragilidad para que cuando se presente un fenómeno, se materialice en un desastre. Y hemos ido aprendiendo también en el marco internacional, que estamos buscando ir adaptando esto a las políticas públicas en México, lo que nos dice el marco de Sendai, los objetivos del desarrollo sostenible. Ya lo mencionaba Laura, ¿no? No podemos pensar en gestión del riesgo si no va vinculado del desarrollo sostenible. Y cambio climático, otro aspecto importante que debemos de considerar. Ya llegó, no es reversible, y cada vez estamos viendo de una manera, pues, los efectos que tienen estos temas, ¿no? Hemos aprendido que lo primero es conocer el fenómeno, conocer también las vulnerabilidades, evaluar nuestras capacidades y determinar qué es lo que está expuesto. A esto se le llama comprender el riesgo, primera prioridad del marco de Sendai, y un instrumento que ayuda a tomar decisiones en cualquier sector son los atlas de riesgo. Entonces ahí tenemos un avance con el Atlas Nacional de Riesgo. Actualmente más de 13,000 capas de información, con información sobre peligros, vulnerabilidades, sistemas expuestos, escenarios, variables sociodemográficas, y ya prácticamente casi todas las entidades federativas tienen sus atlas de riesgo. Alrededor de 600 municipios ya tienen atlas municipales de riesgo, que esto cubre aproximadamente un 60% de la población del país, estos 600 atlas municipales. ¿Hay áreas de oportunidad? ¿Nos falta avanzar? Sí, pero se va avanzando. Esta es la guía para la reducción del riesgo sísmico. Son 10 objetivos divididos en 11 estrategias, 10 estrategias. Primero, conocer el peligro y el riesgo, conocer las vulnerabilidades, la parte del monitoreo, vincular el desarrollo urbano a partir del conocimiento del riesgo sísmico y de todos los fenómenos, ir perfeccionando y mejorando el marco regulatorio, ir mejorando la eficacia del SINAPROC, que se vea esto como un tema de gobernanza, que es una corresponsabilidad, coordinación entre todos los sectores de manera vertical, de manera horizontal. Otro aspecto importante es el aseguramiento, el tema de capacitación y certificación a través de la Escuela Nacional de Protección Civil y la red de escuelas, instituciones y universidades para la gestión del riesgo. Ya somos 44 instituciones que estamos organizándonos y homologando el marco conceptual de la gestión del riesgo. Entonces, es otro avance importante. Y ya lo mencionaba usted también, doctora y Laura Gursa, el enfoque poniendo en el centro del quehacer a las personas, ¿no? Entonces, aquí en este esquema, pues es necesario la gestión del riesgo, tiene que ver con justicia social, con inclusión, con solidaridad, con conocimiento, con sostenibilidad, y pues debemos seguir aprendiendo. No volver a repetir los mismos errores, sino ir aprendiendo de la experiencia, ¿no? Y con esta diapositiva
terminaría para ajustarme a los 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Guevara por esta presentación que incluye no solo la explicación sobre el nacimiento del CENAPRED, del SINAPROG, sino también ubicarnos en términos de riesgos donde nos encontramos. La tercera parte de la población nos dice vive en zonas sísmicas, por lo tanto hay un riesgo evidente. Y también valorar lo que ocurre con sismos de gran intensidad, daños a infraestructuras, áreas de oportunidad en este tema, ¿no? Crear mejores infraestructuras, mejorar, obviamente, las normas de construcción. Ingeniero, me quedé pensando también en el tema de seguros. Veía yo que hay pocas personas que tienen aseguradas sus viviendas ante un fenómeno sísmico u otro hidrometeorológico, ¿no? Y creo que sí falta también una cultura en este sentido. Bueno, nos mencionó la importancia de la prevención que funciona, porque pues ahí lo que ocurre es que no se producen los daños que se producirían si no tuviéramos este tipo de políticas. Importante lo de los mecanismos de difusión de alerta sísmica, porque se supone, por ejemplo, ahora que lo pusieron en celulares, que todos vamos a escuchar la alerta, pero ¿y si no? Entonces, por eso es muy importante tener varios mecanismos de difusión. Y me imagino que esto tiene que ver también con que la alerta sísmica tradicional, de repente hay instalaciones que no funcionan. Entonces, me imagino que la idea es ir perfeccionando también esto. Lo de la alerta de tsunami es fabuloso, muy importante también. Y por supuesto, insistir en que los desastres no son naturales, por eso preferimos hablar de fenómenos naturales, porque lo que sí puede resultar desastroso es la gestión de las sociedades, ¿no? Entonces, pensar a los fenómenos naturales que pueden derivar en desastres por una mala gestión, ¿no? De las sociedades. Por eso nos hablaban de que los desastres se construyen socialmente, ¿no? Y socialmente es como los podemos evitar. También él nos vincula el tema que expuso con la agenda ambiental. Evidentemente el mundo está viviendo una agenda ambiental crecientemente deteriorada, calentamiento global, pero también desertificación, también contaminación. En fin, todo esto abona a que tengamos, por ejemplo, incendios forestales, a que tengamos huracanes cada vez más intensos, cada vez con mayor periodicidad. Y esto también nos plantea muchos desafíos. Y finalmente recupero con lo que comenzó el ingeniero, el rol de la sociedad civil. La sociedad civil que en 1985 dio la cara ante la parálisis de las autoridades y una sociedad civil que la hemos visto nuevamente. Ahora, por ejemplo, en Iztapalapa, con la explosión de esta pipa, vimos como la sociedad civil también estuvo respondiendo ante la catástrofe y en este sentido valorarla. Sí, porque esa parte es muy, muy importante, es la parte más humana posiblemente de todo lo que estamos analizando aquí. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, ahora le vamos a pedir al ingeniero Juan Manuel Espinosa, el creador de la alerta sísmica, que haga uso de la palabra. Es la primera vez que nos acompaña, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Sure. Bienvenido. Hola, gracias. Qué amables, doctora Rosas, muy amables. Gracias a todos los presentes que hemos trabajado muchos años en este esfuerzo de mitigación. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias. Bueno, esta lámina es típica en nuestras pláticas porque muestra el, el hecho de que en esta región del mundo todas las culturas han dejado testimonio a la medida de sus recursos, pero con una cultura muy labrada. En el año 1 Pedernal hubo un sismo de tierra y otros más que están ilustrados en esta excelente presentación que hizo Virginia García Costa y Gerardo Suárez en un libro que se llama Los sismos en la historia de México. Este trabajo, que es muy vasto, termina prácticamente su edición hasta la época que surge el sismógrafo de Tacubaya, una red que se puso en México, y actualmente tenemos ya avances que muestran, haciendo uso de recursos recientes,
de telecomunicaciones sobre todo, y de electrónica y cosas bien mencionadas, nos dejan ver cuando hay un sismo, en qué lugares se pueden, dónde hubieron datos captados y avisos de alerta. Pero bueno, tristemente recordamos todos el hecho del desastre del temblor del 85. México fue un foco de atención, vinieron gentes del mundo, especialistas, a conocer lo que ocurrió y tratar de, bueno, no sugirieron más bien, hay un documento que publicó el CONACYT, que es un cuadernillo editado en enero de 1986, en donde sugieren temas diversos para mitigar los desastres naturales, y en particular los relacionados con los sismos, que fueron el foco de atención. La Fundación Javier Barrosierra, al cargo de el ingeniero, perdón, el principal, la Fundación Javier Barrosierra era el doctor Emilio Rosenbluth, fue exdirector, a la sazón era exdirector del Instituto de Ingeniería, y él fue requerido para que encabezara la posibilidad de aprovechar fondos de la reconstrucción. Se diseñó una red de acelerómetros para la Ciudad de México, muy caprichosa su diseño, pero fue sugerida por los principales ingenieros civiles, pues viendo lo desastroso del sismo del 85, y también sugirieron el que se hiciera un sistema de alerta que aparece aquí abajo. Nuestra organización se funda en junio, a unos meses del SINAPROC, a un mes, en junio del 86. Somos una institución sin propósitos lucrativos, tenemos carácter científico y tecnológico, con registro de ya es un registro que se otorgó de manera vitalicia. Tenemos un quehacer orientado a mitigar precisamente el riesgo sísmico a través de poder moderar la vulnerabilidad, ¿verdad? Que es lo único que podemos hacer. El peligro ha estado aquí presente. También desarrollamos acciones para asegurar la oportunidad y calidad de los datos sísmicos. Aquí la complejidad de este fenómeno: en noviembre del 86, se declaró, la Unión Geofísica Mexicana hizo esta declaración de Morelia, muy importante, porque habla de que hay la posibilidad de que se dé un sismo y que se puede hacer un sistema de alerta sísmica. En este párrafo lo destacamos, pero es todavía muy complicado el pronóstico. Llevamos del 86 a la fecha y el sismo de la brecha de Guerrero está esperando. Se han hecho muchos de investigación, se sabe que hay sismos lentos, en fin, hay una serie de consideraciones geotécnicas y geofísicas muy interesantes, pero bueno, en la realidad estamos viviendo en una región sísmica, como lo testimonian los antepasados desde la época previa a la colonia española y actualmente. Las regiones donde más temblores hay son estas que aparecen, los principales, los grandes aparecen en este mapa. No son todos los históricos porque no tenemos datos. En 1875, capillosamente pusimos esta fecha porque quedó aquí cerca de Guadalajara, y bueno, ahí está la amenaza. Pero tenemos esta problemática que justifica estas actividades tan demandantes. La universidad nos provee de datos también muy valiosos. Está por acá Cuyutlán, cerca de Banderas, y tenemos sismos hasta Guatemala. Bueno, es una cantidad de eventos que están ocurriendo en la región donde está la corteza, la placa de Cocos. En años recientes hemos tenido todavía algunos. En el 2017 fue el gran temblor del Istmo de Tehuantepec, 8.2, luego unas réplicas acá por el lado de Puebla, Morelos. Pero bueno, la existencia del sistema de alerta sísmica tiene una cobertura marcada, en donde ha sido recomendada por especialistas en sismología. Empezamos en el 89 experimentalmente en Guerrero. Este sistema, así muy modesto, fue el que logró un alertamiento pionero, y después en Oaxaca se hizo 3 veces más grande la cobertura en el estado, que tiene muchas
ciudad. Y también ya desde el 2013 se lograron integrar los sistemas de Oaxaca con el de Guerrero, y la inversión de la Ciudad de México, que ha sido determinante por la vulnerabilidad que nos afecta aquí en la metropolitana. Pues se hace una integración. Tenemos prácticamente 96, casi 100 sensores que cubren las regiones sismogénicas que acabamos de mostrar, y con eso hemos podido hacer alertamientos muy necesarios. Es una herramienta que no es un juego, es una herramienta necesaria, pues por la problemática que estamos viendo. Tenemos equipos que están para sismos de profundidad superficial y otros para sismos más profundos. Y este sistema, lo Assurado, es la región donde hay capacidad de percepción de los sismos que deben ser alertados. Entonces, cuando ocurre un sismo en alguna estación, una segunda estación lo detecta y lo confirma, y automáticamente en unos monitores que se han desarrollado también por encargo de las autoridades y para advertir vía telefónica, se puede tener conocimiento de lo que está, por qué está sonando la alerta. Estos mapas en automático informan. Se genera la alerta, se disparan en las emisoras de radio y televisión desde 1993, estamos mencionando esto. Actualmente también está C5 aquí en Balbuena y en otros estados, y estos receptores que merecen una mención aparte, y los teléfonos que se acaban de integrar. Emiten boletines en automático. A los 15 segundos de que sonó la alerta ya tenemos información en WhatsApp, en Telegram, y se pudieron poner en marcha los servicios en la red del Valle de México, pues lo hacen en automático, y también en edificios que tienen esta. Se manda a la página ya del propio centro esta información, y unos segundos, un par de minutos máximo, después se emite este boletín donde se puede ver las aceleraciones máximas observadas durante el sismo que acaba de ocurrir. Todo esto es una herramienta automatizada muy necesaria y muy útil para que los que van al rescate sepan por dónde podrían estar más requeridos. Es un breve aspecto de cómo se pronostica el tamaño del temblor. Empieza el sismo, a los 3 segundos de que está ocurriendo ya se puede dar un pronóstico del tamaño que va a desarrollar. Cuando llega la onda transversal, la onda S famosa, va a empezar a ponerse fuerte, y aquí ya se puede tener un dato complementario del rango. Al doble de ese lapso de S menos P, aquí se vuelve a dar otro pronóstico de la magnitud. Todo esto es automático y pueden darse datos que son asimilados en este recuadro inferior izquierdo. Podemos ver el tamaño de los temblores determinados y las distancias a las que se encuentran las estaciones de ciudades, como en este ejemplo de la Ciudad de México. Si están a 200 kilómetros, sismos de grado mayor de 5 ya pueden ser alertados. Si la distancia es mayor, deben de rebasar el 5.5, y si rebasan el 6, pues ya cualquier sismo alejado de la Ciudad de México genera un alertamiento que llamamos federal, que no cubre más que estos puntos que estamos viendo aquí en el mapa. Brevemente, del año 91 que empezamos el trabajo experimental del sistema hasta la fecha, tenemos prácticamente captados 13.100 sismos, no están todos, por supuesto, y los más fuertes, casi 200, han sido alertados para beneficio de las poblaciones expuestas. Aquí aparece Chiapas. Estamos viendo con el apoyo del gobierno de Chiapas y también en la participación del NAPRED, que pueda ampliar la cobertura de este sistema para que también tengamos la posibilidad de alertar sismos fuertes que ocurren en esta parte del territorio. El aspecto de las estaciones es se ha difundido mucho. Tenemos la posibilidad de construir ya todas las partes de los sistemas. Tenemos capacidad de diseño y de construcción de equipos. Es un grupo muy especializado. Esta carta es importante, nos la firma el presidente doña Laura Bursa Haidar, y le agradecemos el hecho de que esto se haya presentado.
nos pidió que sin demérito de lo que pueden hacer los radios no a Public Alert, también alertáramos temblores e incluir que esto se usara en varios planteles de enseñanza básica. Y bueno, este equipo que ahora se llama SARMEX, Sistema de Alertamiento de Riesgos Mexicano, además de advertir temblores, puede advertir de otras calamidades, casi más de 80 diferentes calamidades pueden ser comunicadas por este recurso que es muy usado en Norteamérica y también ahora ya en México. Tenemos una herramienta muy avanzada y también tenemos una colección apenas de 18 transmisores, se requieren como 150. Esta cobertura de radio permite que los receptores ARMEX adviertan de que hay un sismo en proceso y la posibilidad de otras calamidades. Yo quisiera brevemente mostrar el desempeño de este sistema en el sismo 8.2, que es el más grande que se ha medido en México en un lapso de más de 100 años. En septiembre tuvimos esta alerta la noche, que salía de noche de un viernes. A ver, permítanme. Espero que no esté muy fuerte. El sismo ocurrió en el Golfo de Tehuantepec, en el Golfo, y empezaron a llegar sus efectos a estas estaciones. De a poco el efecto es más intenso y se genera un alertamiento en Oaxaca. Vamos a ver aparecer aquí. Está alertada Oaxaca. Conforme crece el efecto, otras estaciones confirman el rango. Está, como ven acá arriba, está determinado hasta mayor de 8 en algunas estaciones. Eventualmente ya se dispara a nivel federal. Es un sismo muy severo, el mayor que hemos podido medir en muchos años. Y bueno, ese es el riesgo al que estamos expuestos. Entonces, sí, la herramienta hace falta y insisto en que debe de ser bien usada por la gente. Esta oportunidad de mostrar lo que se tiene permite que la población se proteja. Pero de poco sirve tener estas herramientas. Aquí hay otro que concluyo nada más, vale la pena ver. Es un sismo, coincidió con el Año Nuevo Chino. Está sonando. Estamos en el barrio chino. Son las 5:40 y se activó la alerta sísmica. Estamos aquí en la celebración del Año Nuevo Chino. Pues la gente, la neta, está tranquila. La gente salió de sus negocios y pues bueno, vamos a ver. Tiene unos minutos de sonar. Ahí está, son las 17:40. Pues bueno, vamos a ver. Pasaron Sí, 60 está temblando un segundos. poco. Ahí se puede ver. Ahí está la Torre Latina. Sí, está temblando. Ahí se puede ver. Ahí está la Torre Latina. Ahí vemos. Está fuerte. Está fuerte el temblor. No te muevas ya. Aquí tienes que pararte lejos de las paredes y del escalón. Cálmate, no pasa nada, tranquila. Bueno, es un evidente recurso útil y pues a estas oportunidades de hablar sobre lo que se tiene son de mucha utilidad. La gente debe de hacer su parte complementaria. ¿Yo qué haría si suena la alerta sísmica? Porque es como tener un avión o un helicóptero o una bicicleta. Si sabemos usarlos, nos pueden dar un servicio. Pero si esta herramienta no
no es aprovechada porque la gente no ha tenido esta oportunidad de ver los resultados, pues todo este esfuerzo que ha sido muy prolongado, ya 39 años de nuestra organización, y la confianza que nos han otorgado eh, muchas autoridades, algunas aquí presentes, les agradecemos, doctora Rosas, pues todo lo que implica el arriesgarse a hacer cosas que no existían. Les agradezco. Muchas gracias, ingeniero Espinosa. Valiosísima la información que nos provee, muy impresionante haber graficado, por ejemplo, cuando se produce un sismo de alta intensidad y cómo las estaciones van replicando la información. Y esto que vimos del sismo en el barrio chino, yo lo presencié en el sismo de 2017, el 19 de septiembre, en la Universidad de Anáhuac. Yo estaba presentando un libro. Terminó la presentación del libro, previamente tuvimos el simulacro, todo el mundo lo tomó a relajo, dijeron, ay, hay que evacuar, qué fastidio. Y cuando fue el sismo y sonó después la alerta sísmica, porque, bueno, primero lo sentimos en toda su intensidad, después sonó la alerta sísmica, todo el mundo estaba en pánico. Entonces, coincido con el ingeniero en que estas son herramientas que debemos apreciar, que debemos de usar adecuadamente, porque es un sistema muy valioso. Por acá nos llegó una pregunta de una persona de Colombia que dice que ya quisieran en Colombia tener un sistema de alertamiento que en el caso colombiano parece que no se puede hacer porque están demasiado cerca las grandes ciudades de la costa, entonces no tendrían los 50 segundos que, por ejemplo, tendría la Ciudad de México en el caso de un sismo en Oaxaca o Guerrero. Entonces, muy importante lo que nos muestra. Yo le agradezco mucho al ingeniero su presencia y el compartir esta valiosa información y también este texto de la historia de los sismos en México, que hay que difundirlo entre la comunidad, no solo de ingenieros, sino de todas las disciplinas, porque es un tema que nos compete. Le agradezco mucho. Ahora le voy a pedir, Gracias. gracias, ingeniero, le voy a pedir a nuestro querido amigo O'Farrill, que él ha estado trabajando para OCHA, que por favor haga uso de la palabra. Él, Juan Pablo O'Farrill, tiene experiencia más logística, algo que a veces no miramos, pero que es fundamental, ¿no? Ya en el momento que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos debemos de preparar para poder solventar una situación crítica de la mejor manera. Por favor, adelante, bienvenido. Es la primera vez que nos acompaña. Nos da mucho gusto que esté aquí. Por favor. Muchas gracias, doctora Rosas. Espero que me escuchen bien. Sí, sí se escucha. Excelente, maravilloso y qué privilegio estar con estos panelistas tan importantes, amigos y amigas, y además gente que admiro muchísimo. Y con mucho gusto voy a poder compartir con ustedes pantalla. A ver, dígame por favor en cuanto pueda verla y vamos adelante con la presentación. A ver, dígame si Ahí puede está, usted. sí. Ahí se ve. Ex- Excelente, muy bien. Pues bueno, sí, voy a dar una perspectiva más, ¿no? Complementaria quizás a lo que se ha dicho ya. Por un lado, ¿cómo es que después de estos 40 años también este gran cataclismo que sufrió México y también en el 2017, hace 8 años, han influenciado también al ámbito internacional? Porque mucho hemos aprendido desde el sistema de Naciones Unidas y desde el sistema internacional de estos grandes eventos que fueron muy trascendentes, por supuesto, para México, pero también para el mundo, ¿no? Por su magnitud y por las lecciones que nos trajeron. Entonces, yo voy a comenzar con esta presentación, con la siguiente diapositiva. A ver, dígame si la ven. Vamos a ver, estoy acá. ¿Cambió la pantalla ya? No, se ve solo la carátula. Ah, ok. A ver, vamos a ver. Esta en mi pantalla está un poco lenta. A ver allí. ¿Ahora? No. A ver, creo que tenemos acá un tema técnico. Les pido una disculpa. Vamos a ver. Mm, a ver, vamos a ver.
Voy a detener mi pantalla y voy a volverla a poner. Correcto. Sí, ahora sí, disculpen por esta situación. Voy a volverla a lanzar. Y a ver si allí. Veamos. ¿Cambia? Sí, sí. Ah, excelente, muy bien. Bueno, entonces retomo, perdón por este lapso, y comenzando a hablar del sistema de Naciones Unidas y de lo que hemos aprendido, pero para hablar sobre qué hacemos es algo no tan sencillo, ¿no? Para decir, ahora el sistema de Naciones Unidas es un sistema muy complejo, hacemos muchas cosas, hay muchos fondos, programas, pero para dar un referente simplemente para el trabajo de Naciones Unidas hacemos cuatro cosas fundamentalmente, sea el fondo, programa o agencia especializada, trabajamos de manera indirecta o directamente para asegurar estos cuatro grandes objetivos. Ustedes verán la paz y seguridad en el mundo, por supuesto el desarrollo sustentable y ambiental, tengo que también sumar los derechos humanos y el tema, ahora sí que es nuestro mero mole, que es la asistencia humanitaria y la oficina para la cual trabajo, pero lo digo porque estos cuatro grandes temas están interrelacionados. Y lo veremos en mi presentación, ustedes lo saben, cuando hay un gran desastre, particularmente los más grandes y complejos de gran escala, estos cuatro grandes temas se ven comprometidos. Por supuesto, hay una necesidad imperativa para asistir a las personas cuando lo necesitan, pero también estas cuestiones relacionadas a los desastres, intrínsecamente el caos y toda la cuestión de disrupción que se tiene de servicios, pues también lleva a una vulnerabilidad en términos de derechos humanos, pueden haber situaciones que comprometen estos temas. El desarrollo, por supuesto, las inversiones que se hacen en los países, en los contextos donde hay estos desastres, pues se ve perdida muchas veces por estos grandes desastres, ¿no? Tanta inversión hecha en tantos servicios, pues se pierde y por supuesto la paz y la seguridad de la población se ve también muy afectada. Entonces, en el mundo, como Naciones Unidas, trabajamos ya sea para desastres que, como han dicho ya nuestros colegas aquí presentes, no son naturales, siempre son construidos socialmente por el riesgo, pero bueno, existen los fenómenos naturales a los cuales estamos expuestos. Ahora con el cambio climático, por supuesto, los huracanes y los fenómenos hidrometeorológicos de gran magnitud, pero hay otros también relacionados con el clima, como las sequías, por ejemplo, que también son impactos profundísimos y que afectan los medios de vida de las personas de manera muy, muy importante y que son menos quizás mediáticos o que muchas veces nos enteramos poco de ellos porque son crisis crónicas, cíclicas, y así como estos hay diferentes, ¿no? Pero también están las amenazas o los desastres antropogénicos, ¿no? Que le llamamos técnicamente, que son generados por la acción humana directa. Entre ellas, pues se han comentado ya algunas como las explosiones, como los derrames. Vivimos en una sociedad altamente industrializada, entonces esto en países como México, por supuesto, es un riesgo latente siempre. Las pandemias, que bueno, los virus y las bacterias siempre han existido, ¿no? Pero es la movilidad humana que genera justamente que como vivimos, ¿quién lo iba a pensar? Que íbamos a tener 2 años y pico de pandemia como los que tuvimos a nivel global, pero bueno, esta es también una situación en donde tuvimos una labor importante y por supuesto se ha dicho ya al centro de las personas, por supuesto, todo esto genera desplazamiento, los grandes choques no externos pueden generar justamente el desplazamiento de las personas por perder sus viviendas, por estar en riesgo, por múltiples razones que llevan a las personas a moverse y a necesitar ayuda humanitaria también de urgencia. Entonces, eso es un poco el marco, ¿no? En el cual vivimos como mundo, como región, y esto lleva justamente a esta movilización que, como bien menciona, doctora, necesita ser práctica, necesita ser inmediata, necesita ser bien coordinada y sobre todo oportuna y adecuada a los contextos en los cuales trabajamos. Entonces, para mencionar algunos, ¿no? Hemos aprendido mucho de estos grandes desastres, yendo ya un poco más a las lecciones aprendidas, porque en lugar de llevar un avión lleno de botellitas de agua que va a costar un montón de dinero para poder transportar a una zona donde se necesita, pues muchas veces se pueden comprar en el lugar. Entonces, hacemos planes de respuesta que quizás puedan reactivar las economías locales, generar menos impacto medioambiental y hacer un uso más racional, ¿no? De los recursos.
Claro, esto muchas veces no se puede hacer, ¿no? Y necesariamente, pues necesitamos hacer una movilización de insumos, a veces que tienen que ser transportados a lugares donde no hay otra opción y que tener esa movilización también de las necesidades más urgentes. Y por supuesto, todo lo que conlleva en términos logísticos, lo mencionó, ¿verdad? Hay regiones en el mundo muy complejas, como en el Caribe u otras zonas donde esto se ve complejizado. Yo he tenido la oportunidad de servir, por ejemplo, en el gran terremoto de Haití de 2010. Después fui jefe también de la misión internacional en el 2021. Y todo esto, bueno, lleva a darse cuenta que pues esto es muy importante de ser considerado y de hacerse muy, muy bien. Ahora ya en más términos de movilización de recursos humanos, claro, los grandes terremotos necesitan, por supuesto, de un poder humano, de una experiencia humana importante para asegurar servicios críticos como los que pueden ser de salud. Ahora estas lecciones aprendidas nos han llevado a hacer movilizaciones y digamos, clasificaciones de equipos médicos de emergencia que ahora tenemos muy bien repertoriados y que pueden ser movilizados con respecto a capacidades importantes de campaña y llevar a esta atención médica de urgencia, pero también existen una gran lección aprendida, por ejemplo, y ahora sí, hablando del terremoto del 2000, de 1985, ustedes recordarán que hubo una cantidad importante de equipos de búsqueda y respuesta, por supuesto, que vinieron a México para salvar el mayor número de vidas. Esto fue un gran desafío. Después del terremoto de México, vino una gran movilización y reflexión para crear lo que ahora conocemos como el Grupo Consultor Internacional para Búsqueda y Rescate Urbanos Internacional, que es una clasificación internacional que facilita que los equipos internacionales que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes maneras de trabajar, diferentes capacidades, ahora puedan hacerlo en contextos de cataclismos o terremotos grandes y de gran impacto. Entonces, esto es una muy buena noticia y se ha aplicado con mucho éxito en contextos muy complejos. Y por supuesto existen los equipos de apoyo técnico también, como el que soy parte, que ya se mencionó, que también apoya a México cuando hubieron estos grandes desastres. En el 2017 tuvimos un equipo UNDAC que vino a la ciudad para poder apoyar a la Coordinación Nacional de Protección Civil en las labores de evaluación de necesidades, de actividades de búsqueda y rescate urbanos y otras cuestiones relacionadas a la emergencia. Especialistas internacionales, yo tuve la fortuna de ser y el honor de ser el jefe de equipo para esta capacidad y poder justamente ofrecer ese apoyo. Bueno, esto es de manera muy, muy general, ¿eh? Ustedes verán, hay una complejidad muy grande en todo esto, pero lo que quiero decir es que en el 1991 se genera una resolución que refuerza esta organización, esta coordinación. Ahora les voy a mencionar de qué se trata, pero el espíritu fundamentalmente de la movilización internacional es bajo un espíritu de subsidiariedad. Reconoce la capacidad y sobre todo la respuesta principalmente a nivel local de las autoridades, pero cuando esta respuesta es insuficiente y tiene que ser, digamos, complementada con los demás órdenes de gobierno de cualquier país, pues llega un momento en donde si hay un requerimiento de ayuda internacional, es donde nosotros entramos justamente para continuar con esta labor, digamos, de subsidiariedad, pero complementaria, como hemos mencionado. Y esto tiene que ser muy, muy bien coordinado, sobre todo con el rol de los estados, que son los que reconocemos como los principales responsables de la vida y de la salvaguarda del patrimonio de las personas en sus territorios. Entonces, como verán, ahí está esta gráfica que es compleja, pero da muy bien una idea de cómo al nivel nacional todos estos actores que responden, tanto a nivel de gobierno como de sociedad, porque ya se mencionó, la sociedad es la primera respondiente, sobre todo en fenómenos de eso, son las que más salvan vidas, y después vienen todos estos otros actores en complemento, como las fuerzas militares, como el sector privado, como las ONGs nacionales e internacionales, que tienen un lugar muy importante en atender las necesidades de los gobiernos, porque sobre todo en desastres muy grandes, ningún gobierno puede por sí solo subsanar todas estas grandes necesidades que se presentan. Entonces, pero la coordinación del gobierno es muy importante. Y claro, cuando existe esta solicitud, viene esta movilización del apoyo internacional, que al mismo tiempo son las mismas, digamos, grupos, pero a nivel internacional. La comunidad internacional, los gobiernos vecinos que tienen acuerdos bilaterales,
que tienen, pues, por supuesto, una capacidad instalada en el país, pero también las ONGs internacionales, Naciones Unidas, la Federación Internacional de la Cruz Roja, etcétera. Entonces, ustedes verán, la complejidad de todo esto se incrementa y es justamente por eso que estoy acá platicándoles de todo esto, porque es la labor de OCHA hacer justamente esta interfase de apoyo, de coordinación de la movilización de la ayuda internacional en apoyo a los países. Pero es muy importante señalar que este apoyo es coordinado por los países, como ya mencionaba, reconociendo su soberanía. Es decir, nosotros no podemos asistir a un país para apoyar si ese gobierno no lo necesita o no lo autoriza, por supuesto. Entonces, esto es importante hacerlo mención porque esta resolución fortalece la soberanía de los estados, pero al mismo tiempo, claro, otorga al sistema de Naciones Unidas un rol muy importante para la coordinación a través de nuestra oficina de esta movilización. Y tercer punto, y no menor, porque afirma los principios humanitarios que vienen del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que son el de humanidad, el de neutralidad, el de imparcialidad y el de independencia para la movilización de la ayuda. Es decir, claro, todo esto tiene que llevarse a cabo dentro de este marco para poder asegurar este trabajo por parte de los actores internacionales en coordinación con los gobiernos. Entonces, creo que voy quizás un poco rápido, pero que no me quiero pasar de los 10 minutos y quizás tengamos un momento para poder conversar un poquito más. Pero ya de forma más precisa, tras estos dos grandes eventos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional, por supuesto, porque no solo es Naciones Unidas, muchos países, muchas organizaciones vinieron a aportar este apoyo también, pues se hizo todo justamente bajo el Sistema Nacional de Protección Civil que ya se mencionó. En el 2017, por supuesto, ya existía, en el 85 no, pero había una institucionalidad en México y, bueno, las lecciones aprendidas llevan a la formación del SINAPROC. Pero lo que quiero decir es que como ahora en Naciones Unidas tenemos un sistema bastante robusto de agencias y de capacidad, y por supuesto, si hay necesidad, también llamamos a poder coordinar apoyos suplementarios, pues se llevan a cabo desde nuestro marco, pero también tenemos una red humanitaria que está confirmada por organizaciones de la sociedad civil internacional. Hay muchas y con mucha capacidad en México y podemos aportar también para poder articular esta capacidad de ser necesario. Y por último, quiero decir, y sobre todo es una gran lección aprendida después de los terremotos del 2017, el sector privado. México es un país, 12ª economía global, claro, gran desigualdad y conocemos todos los desafíos de nuestro contexto en términos, pero realmente tenemos un volumen de negocios y de capacidad del sector privado muy importante que ha sido federado justamente con estas lecciones aprendidas a través de iniciativas como el Connecting Business, que está liderado por una plataforma nacional en México conocida como CENACED, que articula negocios, empresas muy grandes, y que trabaja no solamente en la respuesta, sino en cuestiones, ahora veremos, de gestión integral de riesgos, pero tenemos ya una capacidad también muy importante en México, que tras esas lecciones aprendidas también puede ser de beneficio para poder aportar no solo una respuesta adecuada, sino también cuestiones relacionadas a otras etapas de la gestión integral del riesgo de desastre. Entonces, estas son algunas de las articulaciones que llevamos, y quizás para ir cerrando y no pasarme el tiempo y poder conversar un poquito más, decir que esta gestión es lo que hace toda la diferencia. Ya lo mencionaron mis colegas anteriores, esta gestión, por supuesto, cuando hay un desastre hay que responder de manera oportuna, de manera adecuada, pero justamente hay que después enfrentar fases muy importantes que son como la de la rehabilitación de los servicios que han sido dañados, por supuesto una fase, sobre todo en los grandes terremotos, que es una fase muy sensible y muy compleja, que es la reconstrucción, que también tiene múltiples aristas y complejidades, y por supuesto, una de las más importantes, no hay más importante que la otra para mí, siempre lo digo, esto no es aparte de forma bidimensional como se ve aquí en la gráfica, realmente es una espiral donde todos estos factores tienen que trabajarse en todos los momentos y tenerse muy en cuenta, por supuesto, la preparación, pero pues se tiene que hacer un mapeo de actores para cada una de estas, tener un buen mapeo de capacidades reales, ¿no? México tiene muchas, es un país referente,
a nivel regional e internacional, ya se ha mencionado, y seguimos mejorándonos. Hay mucho por hacer, pero esto también ya puede ser utilizado en otros países, se ha hecho. Por supuesto, tener marcos de coordinación y de manejo de información muy importantes para todas estas etapas. Y termino esta muy general explicación de la gestión de riesgo de desastre, porque lo hemos mencionado, pero quizás nuestros colegas que están allí escuchándonos, pues quizás tendrán una visión un poco más clara de lo que podría ser esto desde esta personal perspectiva, pero también, por supuesto, finalizar con una visión estratégica, ¿no? Porque todo esto tiene que ser articulado y tiene que ser adecuado y seguido, como se ha mencionado, ya para poder justamente tener esta fortaleza ante estos riesgos. Y termino diciendo que a nivel internacional existen muchas iniciativas que continuamos. Miren, el marco famoso de acción de Hyogo ha continuado y estamos en el marco de Sendai. Ya se ha hecho referencia aquí por algunos de nuestros colegas. Sigue siendo nuestra hoja de ruta. Tenemos indicadores, tenemos una experiencia internacional que nos lleva justamente a tener estas herramientas para poder prepararnos y hacer una gestión de todas estas etapas que ya mencioné, no solamente preparación, pero podemos hacer mano de ellas para poder estar justamente al día y mejorándonos. Existía para el término humanitario, pues hubo una reunión muy grande en el 2016, ha sido la última donde pudimos hacer mucho para poder actualizarnos y prepararnos ante los escenarios que pueden presentarse, incluyendo escenarios catastróficos como los que se podrían presentar en nuestra región. Recordemos, México sigue estando sobre fallas muy importantes. Los escenarios en los que hemos trabajado, todos los marcos nacionales de preparación a sismos, pues hablan de un gran sismo probablemente, que esperemos nunca suceda, pero bueno, ahí está. Puede ser un escenario que pues, tengamos que confrontarnos nuevamente a algo así, pero bueno, esto no solamente es en México. Quiero mencionar que existen las grandes fallas en el norte de nuestro continente, en el sur, por supuesto, también. Los grandes terremotos pueden suceder en cualquier momento y estamos ahí aprendiendo justamente experiencias como la mexicana, por supuesto, y ahora termino diciendo que estamos entendiendo mucho mejor la relación que existe entre el ámbito logístico, de la respuesta, de las capacidades, digamos, de esta mentalidad humanitaria que es muy digamos, muy pragmática, ¿no? Y muy estudiada ya y muy mejorada, pero cómo se relaciona todo esto con el desarrollo también, cómo los actores del desarrollo pueden trabajar y los actores, digamos, humanitarios podemos trabajar para tener y promover lo que conocemos como el famoso nexo, el nexo humanitario, desarrollo y también de paz. Entonces, hemos avanzado, lo comprendemos mejor y termino diciendo, bueno, toda esta cuestión de gestión integral de riesgos cae justamente en los objetivos de desarrollo sustentable, siempre será un tema de desarrollo, siempre la resiliencia será un tema de capacidades, justamente de tener todos estos elementos a los cuales el ser humano tiene derecho para tener una vida digna, un empleo digno, educación, salud y una sociedad desarrollada es una sociedad mucho más resiliente. Ustedes lo saben, no existe el dicho que dice los desastres no conocen fronteras y con esto termino, sí conocen fronteras, lo hemos visto, un evento X en un lugar determinado cambia completamente el escenario cuando sucede en un país con capacidad y con una gestión adecuada de gestión de riesgos de desastre. El escenario no va a ser el mismo. Y me gustaría continuar contándoles un poco más, pero bueno, vamos a cerrar allí porque ya estoy en los 10 minutos de mi presentación y poder dejarla ahí en mi contacto también. Muchas gracias a los escuchas por su tiempo, por su interés y por haber compartido también este espacio tan importante con tan distinguidos y distinguidas especialistas. Así que les mando un cordial saludo a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias a Juan Pablo Farril por esta presentación que nos permite recordar que Naciones Unidas, aunque está bajo ataque en el momento actual, tiene una robusta experiencia en materia de gestión de riesgos y tiene una serie de instancias que se activan para poder atender situaciones desafortunadas que se presentan todo el tiempo. Juan Pablo Farril nos habló de algunos de los flagelos a los que estamos expuestos: huracanes, terremotos, volcanes, sequías, los accidentes químicos,
tecnológicos, explosiones, bueno, como lo que pasó en Iztapalapa, ¿no? La pandemia más reciente, no fue ni la primera ni será la última, desplazamiento de personas, en fin, muchos flagelos que demandan asistencia y tampoco hay tantos fondos ahora para poderlas atender. Lo financiero viene siendo un enorme desafío. Muy importante que nos recuerda Juan Pablo Farril el tema de cómo se activa la asistencia. Países que solicitan la ayuda, países que aceptan la ayuda, porque yo me acuerdo que en el 85, yo soy superviviente de ese sismo en Tlatelolco, el presidente Miguel de la Madrid tardó mucho tiempo en pedir la ayuda internacional. Inicialmente su mensaje fue todo está bajo control, hasta que salió en helicóptero y vio la magnitud de lo sucedido y es cuando dijo auxilio, auxilio, pero ahí se perdió tiempo valioso y se pudieron haber salvado muchas vidas. Entonces, qué importante es esto de solicitar la ayuda. Todos estamos expuestos, países desarrollados y no desarrollados, a diversos fenómenos y situaciones lamentables y la cooperación internacional y la asistencia para poder ayudar a las personas es necesaria. Y bueno, yo me acuerdo también de cómo llegó la ayuda a México en el sismo del 85. Mucha ayuda llegó, por ejemplo, en la forma de ropa, pero ropa mal empacada o alimentos mal empacados o cosas revueltas, alimentos con ropa y cosas así. Yo creo que el sismo del 85 sí llevó a una reflexión respecto a cómo organizar la ayuda. Esto que se decía del agua, ¿para qué mandas agua embotellada? Igual la puedes comprar en el lugar o la puedes conseguir en el lugar, pero esos son enseñanzas que se van teniendo ya sobre la marcha, ya en el terreno, y qué bueno que lo mencionó. Y bueno, el rol del sector privado me parece muy importante mencionarlo porque precisamente en estos tiempos de crisis financiera para organismos internacionales, el sector privado puede ser un actor crucial también para abonar a la gestión de riesgos y para poder proveer asistencia en aquellos lugares donde más se le requiere. Así que, bueno, muchas gracias por esta presentación. Tenemos varias preguntas, sé que disponemos de poco tiempo. Le rogaría a nuestros invitados que podamos leer las preguntas y enseguida les daría el uso de la palabra por un par de minutos para que tomen ustedes aquellas que deseen responder y de esta manera podamos aprovechar la presencia de todos ustedes. Las preguntas, la mayoría las traje aquí a Facebook y creo que el ingeniero Guevara quería hacer una pregunta. Sí. Está muteado, no lo escuchamos. Sí. Sí, gracias, doctora. Sí, ya le eché un ojo a las preguntas y si ahorita es el momento, podría hacer algunos comentarios de varias de ellas. Ok. Eh, una de las preguntas mencionaban por el tipo de suelo en la Ciudad de México, si amplifican las ondas sísmicas. La respuesta es sí. La Ciudad de México se construyó sobre antiguos lagos, entonces son arcillas muy compresibles, suelos muy blandos que efectivamente amplifican las ondas sísmicas. Hay tres tipos de acuerdo a la zonificación geotécnica de la Ciudad de México. Está la zona de lomas, que son suelos firmes o rocosos por la parte del Pedregal, y va rodeando la Ciudad de México. La zona de transición y la zona del lago, que son justamente estos suelos arcillosos y que sí provocan una amplificación de las ondas sísmicas. Preguntaban que si es lo mismo la resiliencia y la prevención. No, son conceptos diferentes. La resiliencia es una capacidad que puede tener una persona, una sociedad, un sistema, y esta capacidad consiste en asimilar, adaptarse, resistir y recuperarse ante un riesgo o cuando ya sucedió algo. Entonces se puede fortalecer y en la resiliencia implica reponerse lo más pronto posible y quedar en mejores condiciones. Y la prevención es una acción, son acciones y mecanismos que hacemos y que junto con las demás etapas de la gestión del riesgo fortalecen nuestras capacidades para ser resilientes. Nos preguntan también sobre por qué no hay un sistema en Chiapas.
Ahí me gusta siempre ver hacia adelante. Justamente en estos momentos estamos viendo junto con la Secretaría de Protección Civil de Chiapas, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el CIRES y el CENAPRED, para que el sistema del SASMEX se pueda ampliar también hacia la parte de Chiapas. Preguntaban del sismo del 57 y del 79. Son sismos diferentes con características diferentes. El de 1979, cuando se cayó la Ibero, es un sismo de magnitud 7.6. Ocurrió frente a la costa de Guerrero y Michoacán. El de 1957, perdón, el de 1957 es cuando se cayó el Ángel, y el de 79 la Ibero. El del 57 fue el 28 de julio, fue de magnitud 7.7 en las costas de Guerrero. Y algo aquí importante mencionar por la pregunta que hacen, entre un grado de magnitud y otro hay 32 veces más energía. Entonces, comparando el sismo del 57 con el sismo de 85, son 0.4 de grado, pero eso significa, haciendo aquí el cálculo, 4 veces más energía en el sismo del 85. Entonces, eso tiene mucho que ver con los daños y la respuesta, así como las diferentes fuentes sísmicas. Otra pregunta era, ya no me tardo, ¿qué le puede aportar México a Chile? Pues yo creo que también en Chile hay muchísimos avances. Como menciona la pregunta, también ese es un país sísmico que ha tenido sismos muy importantes, de los más fuertes que han ocurrido en tiempos recientes. Tienen también un sistema de alerta de tsunamis, hacen la difusión de alertas también. Entonces, hay mecanismos de colaboración que hemos hecho con Chile a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXID. Hemos hecho foros conjuntos compartiendo experiencias entre lo que se hace en Chile y lo que se hace en México. Entonces yo creo que aprendemos mutuamente de lo que se hace en México y en Chile, y creo que son las preguntas que ahorita anoté y muy rápidamente lo que podría yo comentar. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Guevara. No sé, Laura, si querría comentar, hay algunas preguntas que me parece que también estarían dirigidas a usted. Y muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría hablar, preguntan sobre la brecha de Guerrero y me parece que es muy importante tenerlo claro. Justamente después del sismo de Haití, que fue terrible, ¿no? El gobierno de México resolvió trabajar en la construcción de lo que se llamó el Plan Sismo y justamente respondiendo a un gran escenario que es el Big One, le decíamos, que es la brecha de Guerrero. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque es un sitio en donde no ha liberado la energía necesaria y entonces sigue acumulándose con la probabilidad de ocurrir sismos. Ahora, pueden ocurrir millones de sismos magnitud 3, pero como dijo Enrique, pues son exponenciales en términos de energía, ¿no? Recuerdo, y ahí sí nos platica luego Enrique, lo que decía Roberto Cuás de las bombas atómicas, que hacía una referencia diciendo, si un sismo 5 es el equivalente a una bomba atómica, un 6 es el equivalente a 30 bombas atómicas como la detonada en Hiroshima, ¿no? Y un sismo 7 pues sería 900 veces y un sismo 8 pues sería 27,000 veces, ¿no? Entonces, esa energía exponencial pues se va acumulando y pues necesitaríamos miles de millones de sismos, magnitud 3 o 4, para liberar la energía que se encuentra ya acumulada en la brecha de Guerrero. Entonces, es un escenario grave, y que requiere, por supuesto, pues capacidades instaladas institucionalmente hablando, pero también sociales. Decías, doctora, que en el 85 había habido una gran respuesta de la sociedad, sí, con una gran voluntad, diría yo, pero con mucha desorganización. Es decir, sería deseable tener una sociedad mucho más capacitada, mucho más entendida de lo que tiene que hacer, primero para su autoprotección y luego para poder intervenir en modelos, digamos, de organización social que colaboren de mejor forma. Pero sin duda, pues necesitamos siempre tener capacidades institucionales que empiezan, por supuesto,
como bien lo dijiste, por el presupuesto, y antes del presupuesto, pues por el marco jurídico. Por eso puse tanto énfasis en el marco jurídico, porque somos un sistema positivo, jurídicamente así se llama, positivo, es decir, la ley escrita, ¿no? Y el principio de legalidad nos obliga pues a cumplir lo que nos mandatan las leyes, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos reforzar muchísimo el trabajo social y el trabajo de las capacidades institucionales, pues retomando esos esfuerzos que entiendo se siguen madurando, como el Plan Sismo, para que las instituciones estén debidamente preparadas para un escenario de esta naturaleza, que sin duda pues sería mucho más devastador que el sismo de 1985, aunque hemos reducido de manera importante, como bien dijo Enrique, con los reglamentos de construcción, escenarios de riesgo, pero pues también ciertamente seguimos teniendo, como bien lo dijo, fallas de malas prácticas, yo diría actos de corrupción, lo pongo con todas sus letras, ¿no? En términos de la vigilancia, el cumplimiento de los reglamentos de construcción, ¿no? Y de sancionar su incumplimiento, de sancionar el incumplimiento. Hay una disposición en la ley general que preveía la sanción penal, incluso calificándola como delito grave, frente al incumplimiento de la observancia de los dictámenes técnicos en materia de riesgos, apegados a los atlas de riesgos, y sin embargo, pues la mayoría de los estados no hicieron eco de este mandato para hacerlo contener en las sanciones penales y por lo tanto, pues darle dientes también al sistema en el proceso de vigilancia de la construcción más segura y más sismo resistente. Ya está, y la dejo. Muchas gracias a Laura Gursa. Me acordé del Repsamen, ¿no? Un ejemplo de algo muy malo que se hizo. Se pasó por alto reglamentos de construcción y terminó en catástrofe, ¿no? Muy bien. Ingeniero Espinosa, quisiera comentar algunas de las preguntas. Perdón, aquí estamos. Sí. Sí, le preguntaba si desea comentar algunas de las preguntas porque creo que algunas de las que vi se relacionan con la presentación que usted hizo. Ajá. A De ver. las comunicaciones, ingeniero, le preguntan sobre qué pasa con las comunicaciones. Ah, es cierto, sí, porque México se quedó aislado en el 85 durante un rato. Este, entonces, ¿cómo andamos en comunicaciones, por ejemplo? Em, Eh, Recién tuvimos un impacto de un huracán Otis sí. en Guerrero, muy severo el efecto, dañó considerablemente la condición operativa del SASMEX en la zona de Guerrero. En 5 días pudimos hacer las restauraciones suficientes para recuperar la posibilidad de alertar. Afortunadamente no tuvimos necesidad de explicar el por qué no se funcionaría o por qué no pudo funcionar el aviso de alerta. No se dieron sismos, pero sí fue una cosa importante. Esto lo traigo a colación porque originalmente el sistema de alerta que desarrollamos está soportado sobre enlaces terrenos de estos DHF y de UHF técnicamente hablando, y no usamos de origen la posibilidad de enlaces satelitales porque durante los sismos el suelo se mueve y puede ser que la antena no colime a la posición del satélite repetidor, y esto pues nos obligó a hacer todo un desarrollo con enlaces que le llamamos terrenos, que funcionaban muy bien, pero durante el Otis pudimos aprovechar que ya evolucionó mucho la tecnología satelital, los llamados satélites de órbita baja. Los satélites tradicionales como Morelos y aquellos están a casi 36.000 kilómetros de altura en una órbita estacionaria. Tienen un poco de retardo en subir y bajar los datos, pero en el Otis pudimos aplicar, evolucionó la tecnología, los llamados satélites de órbita baja. Son constelaciones muy densas con satélites a 300 kilómetros de altura más o menos, y nos dieron la solución técnica para recuperar la resiliencia. O sea,
ya no fallaría en caso de que hubiera daños en los enlaces terrenos, el tener vinculados los enlaces satelitales de órbita baja. Entonces, bueno, la tecnología es muy dinámica, avanza y tenemos que mantenerla a la vista para que en caso como el que ocurrió se puedan aprovechar cosas mejoradas, pues las podamos asimilar e integrar rápido, porque el servicio de alerta sísmica es muy necesario y no podemos eh, tener riesgo de no poder alertar porque algo del sistema fue dañado. Entonces sí es un reto muy interesante, pero sí hay recursos tecnológicos muy avanzados que nos han dado la solución. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Juan Manuel Espinosa, creo que hubo una pregunta sobre un hub como el que tiene Dinamarca para distribuir asistencia humanitaria, si podríamos tener algo así acá en nuestra región. Y bueno, cómo impacta también la crisis financiera de Naciones Unidas a todo este aparato de Naciones Unidas para, por ejemplo, activar la asistencia humanitaria en estos momentos. Y bueno, esta pregunta es para... Para Juan Manuel. Sí, sí, O'Farrill. Perdón, es que usted también es Juan Manuel. Gracias. Ese es mi Sí, tocayo también, don Juan. son dos Juan Manueles, Juan Manuel. Juan Pablo aquí. Pero sí, miren, sí, gracias por las preguntas sobre el hub humanitario. Quiero decirles que sí tenemos un hub humanitario ya en América Latina, se encuentra en Panamá. Es misma estructura, mismo principio que el de Dinamarca. Para cualquier tipo de emergencia que se presente en la región, tenemos insumos preposicionados que pueden ser movilizados rápidamente. Entonces, es muy importante tener algo así. No tiene mucho, que fue algunos años que se instauró, pero contamos ya con ellas en nuestra región. Entonces, claro, si es algo muy grande, pues por supuesto también Dinamarca podría poder complementar, pero tenemos ese hub en primera línea para nuestra región en Panamá. Y la otra pregunta era relacionada con el impacto del financiamiento. Ha habido grandes hitos en la historia humanitaria y de la capacidad para responder, por supuesto. Hemos mencionado ya algunos, pero el grande, el último, ha sido justamente este. El mundo humanitario ha sido gravemente afectado por este corte de financiamiento, que no solamente es de Estados Unidos, tengo que decirlo, porque muchos otros países que aportaban recursos para justamente cubrir. Hablo del tema de respuesta pura y dura, ¿no? En lugares en el mundo donde el financiamiento fue cortado de un día para otro, significó pues que los programas fueran cortados de un día para otro, no solamente afectando a las personas que tienen ya mucho menos apoyo, sino también pues aumentando la crisis, porque toda la afectación se dispara y los indicadores humanitarios también en cuanto a las necesidades. Entonces estamos entrando en una fase muy compleja, menos recursos, menos capacidad, los riesgos siguen allí, las situaciones humanitarias siguen ahí, particularmente los conflictos que están a la alza en el mundo y, por supuesto, todo lo relacionado con lo que hemos visto con el clima y otro tipo de fenómenos. Entonces, estamos muy preocupados, pero bueno, vamos a continuar haciendo la mejor de las labores y poder, pues, esperar que todo esto en algún momento, pues, visibilice la necesidad de que se tiene para no olvidar a las personas que se encuentran en gran necesidad y, por supuesto, aún no hemos tenido, esperemos que no lo tengamos, pero no hemos tenido un gran desastre aún que nos haga ver cómo vamos a poder movilizar en un desastre de gran magnitud la ayuda que se necesitaría. Entonces, sí, estamos haciéndonos fuerza a ser más eficientes, a trabajar mejor, eso lo vamos a hacer, pero por supuesto, miren, las necesidades del mundo son muchísimas y para ¿cómo decir?, atenderlas, se requiere un 1% de lo que en el mundo se gasta en armamentos y en defensa para cubrir todas las necesidades humanitarias en todo el mundo. Simplemente para poner en perspectiva, ¿no? ¿Dónde está las prioridades ahora en este mundo que presenta muchos desafíos y que, bueno, vamos a ver cómo nos va en una próxima respuesta de gran escala. Esperamos
que estemos bien para las personas que más nos necesitan. Muchas gracias a Juan Manuel Espinosa. Pues nos acabamos el tiempo, de hecho abusamos del tiempo de nuestros expositores, pero yo les quiero agradecer muy cumplidamente su disposición para estar esta tarde con nosotros y valorar las lecciones aprendidas, lo que pasó en el 85, lo que puede pasar, esto que mencionó Laura Gursa, lo de la brecha de Guerrero, atención, puede pasar. Es como el gran sismo de San Francisco, alguien estaba preguntando. También se está esperando un gran sismo en San Francisco, ¿verdad? Y bueno, no sabemos cuándo va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir, entonces de ahí la importancia de la prevención y de la preparación ante emergencias y situaciones de riesgo. Les agradezco a Laura Gursa, a Enrique Guevara, a Juan Manuel Espinosa y a Juan Manuel O'Farrill por su participación. Agradezco al público también por sus preguntas, su interés en este seminario. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Yo quiero comprometer a nuestros invitados a un posterior seminario. Esperemos que no lo tengamos que hacer porque ocurrió algo feo, sino que lo hagamos como hoy, porque nos preocupa la prevención y porque queremos influir también en una mejor preparación para la población. Y ojalá en otra ocasión los podamos tener nuevamente. Y gracias a todos y síganos en redes sociales y sigan nuestras actividades. También escríbanos, pónganse en contacto con nosotros, díganos qué temas les gustaría que abordáramos y por lo demás, tengan todos una muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias, buena tarde. Buena tarde, cuídense mucho. Buenas tardes. Gracias a mis alumnos que nos acompañaron el día de hoy. Laura, muchas gracias. Manuel, un fuerte abrazo. Enrique, Suerte. Pablo. Que sigamos bien y ocupados.